Pero la pregunta que estamos haciéndonos ahora dentro de los daños colaterales de la pandemia es qué pasa con el resto de las patologías. Ayer hablaba, en realidad, con un cardiólogo de una clínica local y me decía, mirá, Héctor, es preocupante sobre todo el tema que tiene que ver con la cardiología, la falta de chequeos que se está haciendo a la gente. Así que, para tomar conciencia y preguntarnos, porque si no nos quedamos con el hecho de decir, y mirá, consultorios externos en el hospital y demás, está todo muy restringido porque la prioridad la tiene la pandemia. Bueno, ¿cuál es la realidad hoy? ¿Quién mejor que el director del hospital para hablar con él? Sergio Arroyo. Sergio, bienvenido, buenas noches. Hola Héctor, buenas noches. Bien, bien, bien. Bueno, ¿cómo estamos, Sergio? Sabemos que la pandemia conlleva que ustedes están en una ocupación cercano al 50% de casos COVID, pero ¿y el resto? Sí, el tema COVID, nosotros en el hospital ya llevamos desde que comenzó alrededor de 1.100 pacientes atendidos por COVID. Este número nunca superó, digamos, al porcentaje de la patología prevalente que se atendió en el hospital. ¿Por qué? Porque el hospital nunca dejó de atender el resto de la patología. Siguieron naciendo 100 chicos por mes, siguieron internándose la patología prevalente que venía, había disminuido un poco sí el tema de los accidentes y demás, cuando las restricciones eran más severas, pero en realidad el porcentaje o el volumen de atención de la patología prevalente, de la patología no COVID, siempre fue por encima de la patología COVID, sí, específicamente. pero Sergio, en algún momento recordemos que por una cuestión de protocolo, provincia también se sumó al resto del país, de decir, la prioridad la tiene COVID, por lo tanto, aquello que, a ver, en la jerga se puede decir patear para adelante, la cirugía que no sea estrictamente necesaria ahora y que se pueda hacer más adelante, lo hacemos más adelante, y priorizamos lo que tenga que ver con urgencia, consultorios externos parecía que era algo similar. Hoy esto ha entrado en normalidad, digamos, a alguien que necesita hacerse un control. Por ejemplo, una persona hipertensa que llega al hospital, ¿es atendido en consultorios externos, contenido de esa manera? ¿Esa normalidad llegó? Sí, sí, sí. Ajá. En realidad, nunca fue restringida. Lo que se dejó de atender era con turnos. Ajá. El paciente podía concurrir de forma espontánea y siempre hay un cardiólogo a disposición para su evaluación. Entonces la gente no concurre con el tema turnero, sino que venía cuando sentía la necesidad por síntomas de venir al hospital. Pero aún así, restringiendo todas esas estrategias que se llevaron adelante, el COVID no superó, digamos, el número o el volumen del resto de la patología. Nosotros tuvimos 70 pacientes internados solo por COVID, por darte un ejemplo. Sí. Pero en el mismo momento había más de 70 pacientes internados entre neonatología, pediatría, maternidad, clínica, cirugía, etcétera. Había más de 70 pacientes en el resto del hospital. ¿Se entiende el concepto? O sea, el COVID solo nunca superó en porcentaje al resto de la patología sumada, no COVID, como internados en el hospital. Ahora, hoy una persona sin síntomas, voy a poner un ejemplo claro, Sergio. Una mujer que habitualmente año a año se hace los controles ginecológicos que necesita hacerse, sin una sintomatología tampoco que tenga, ¿no? Estamos hablando de alguien que dice, solamente quiero hacerme un control para saber si estoy bien porque es lo que pide la salud de forma preventiva. ¿Hoy se hace? Sí, sí. Las horas médicas de consultorios están normalizándose. Se habían reasignado esas horas médicas a otra actividad. Claro. En el ejemplo que das, nosotros habíamos arrancado desde el año antes de COVID con lo que se llamaba el circuito de la mujer, donde la mujer, todas juntas, digamos, pasaban en distintas etapas y se hacían el control en un solo día. Ese sistema no se está aplicando. Hoy está como era a la antigua, tiene que ir a cada uno de los estudios con turnos para cada uno y demás. Pero apenas se pueda, la idea es volver a implementar estos programas donde se le daba la facilidad a la mujer de que en un solo día pudiese hacerse su chequeo completo. Pero sí, la idea es que los consultorios ya empiecen a funcionar con sus especialidades según la demanda.
porque Ajá. eso también vamos regulándolo de acuerdo a cuántos turnos van sacando las personas, van solicitándolo al turnero Bien, nuestro. bien. O sea que se está volviendo, buscando, entre comillas, la normalidad que tenían en la atención preventiva. Sergio, te cambio de tema y ya a esta altura del mes, en agosto, todavía no ha pasado el invierno, pero ustedes deben tener, me imagino, más o menos en claro qué ha sucedido con otras patologías que están atadas directamente al invierno. Por ejemplo, las gripes, en realidad la gripe A, lo que pasa con ese tipo de patologías que también suelen ser patologías respiratorias muy importantes, y uno entiende que, como pasó con que pasaba el año pasado, que por el COVID y el cuidado de la gente se daba menos, ahora también hay menos casos de gripe común, por así decirla. La gripe, con todas las medidas que se implementan para evitar el contagio del virus SARS-CoV-2 o el COVID, Ujú. aplica también para los otros virus. Quiere decir que el distanciamiento, el barbijo, también sirve para disminuir los contagios de otras enfermedades contagiosas, infectocontagiosas. Ujú. Pero sí, en pediatría, por ejemplo, nosotros estamos teniendo un número importante de consultas de lo que se llaman IRAP, como infecciones respiratorias agudas bajas, que requieren de internación. Por eso, ese es un servicio que se había refuncionalizado, por ejemplo. Se había compactado en un sector del hospital que hoy o mañana ya vuelve a su lugar habitual para usar el resto de las camas que teníamos asignadas al área COVID en la segunda ola que hemos tenido en el hospital. Bien, ya que Así hablas, que, sí. Ya que hablas de así que de la segunda ola, Sergio, se podría decir, porque si nos retrotraemos en el tiempo y tenemos en claro cuando comenzó todo, que estabas a cargo del COE, de toda la responsabilidad que cargabas, podríamos hablar que dentro de este contexto sos entre comillas, en estos casi 2 años, un veterano de esta guerra contra el virus. En esta realidad que te ha tocado vivir, ¿ven venir la tercera ola? ¿Es algo evitable? ¿No es evitable? ¿La Delta en algún momento les va a generar a ustedes de nuevo levantar la guardia? Bueno, en realidad nunca la han bajado. obviamente que sí. Lo que se hacen con estas medidas es que vengan lo más tarde posible para que el número de vacunados sea mayor. Ujú. Pero no se puede frenar la tercera ola con la variante Delta, lógicamente que la vamos a tener y la vamos a vivir. Ujú. Lo que se está tratando con todas estas medidas es que impacte de la forma más leve posible, pero que la vamos a tener, eso no hay duda de que No hay duda. zafemos de la tercera ola. Doctor, la última. La realidad que está ocurriendo hoy, ya que usted hablaba de la vacuna, la gente que está vacunada, con una, con 2 dosis, ¿ustedes están notando en la atención de aquellos que necesitan internación, de aquellos que viven una situación grave, que necesitan la atención en UTI? ¿Los porcentajes tienen más o menos un panorama de la realidad de que los están vacunados en su mayoría no lo están necesitando, o existen pacientes con las 2 vacunas colocadas que a pesar de ello necesitan atención de UTI? No, nosotros tuvimos en el hospital, por ejemplo, en el pico, Sí. de todos los internados en terapia, solamente 4 vacunados que Ah, requirieron internación. Fallecieron 2 de esos pacientes. Pero lógicamente que el paciente vacunado tiene una protección que, si bien puede contagiarse, evita la hospitalización o evita en un porcentaje alto las complicaciones de la enfermedad. Sin duda que la herramienta que más eficiente es para la pandemia es la vacuna, así que bien. tenemos que vacunar a la mayor cantidad de la población posible para evitar estos casos, sobre todo los más complicados. Con la Bien. variante Delta, Ujú. bueno, está estudiado que se requiere de las 2 dosis para tener una protección Ujú. contra esta variante. Por eso la preocupación es que para cuando se haga comunitario esta Ujú. variante Delta, la población vulnerable, la mayoría tiene una sola dosis, y bueno, eso nos preocupa en el sentido de que puede que el pico sea mayor en este grupo. Bien, acentuar la necesidad de vacunarse, acentuar esto y terminar con ciertas teorías
conspirativas algunos de los antivacunas con respecto a, pero hay gente que está vacunada y lo mismo necesitó ser internado. Son los menos, el porcentaje es realmente muy, pero muy bajo. Sergio, como siempre, muy atento, sé que estás con mucho trabajo, gracias por habernos atendido y tenerte en el noticiero. A tu disposición, Héctor, y que tenga buenas noches. Un abrazo.